Bien chicos, bienvenidos a una clase más de orientación para la vida. Hoy vamos a hablar sobre las reacciones ante los conflictos. Ok, antes de eso vamos a ver una pequeña reflexión. Todo el mundo trata de realizar algo grande sin darse cuenta de que la vida se compone de pequeñas cosas, ¿verdad? A veces cuántas veces encontramos la felicidad quizás en un abrazo, en una sonrisa, ¿verdad? En compartir una buena plática con alguien, ¿verdad? Entonces son las pequeñas cosas las que brindan la felicidad, ¿verdad? Cuando a veces el mundo se equivoca tratando de realizar algo grande. Ok, las reacciones ante los conflictos. Frente a una situación de un conflicto, sea cual sea su naturaleza, ¿verdad? Siempre hay una multitud de posibilidades de cómo reaccionar, cómo reaccionamos nosotros ante un conflicto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿verdad? Cuando estamos en grupo, a nivel grupal, ¿cuáles son esas reacciones que tenemos? ¿Qué es lo primero que sentimos en un conflicto? Obviamente me van a decir que es el enojo, ¿verdad? Esto da pauta a diversas actitudes según se acepte, se evite o se niegue un conflicto. En tales situaciones se puede describir el comportamiento de un individuo, ¿verdad? Ahí conocemos cómo son las personas en su manera de resolver o cómo se comportan ante un conflicto. Las principales emociones, según el psicólogo Robert Plutchik, tenemos el amor, puede ser, la aprobación y la admiración. A veces, en este caso puede ser un ejemplo las madres ante un conflicto. Ellas siempre buscan aprobarle o brindar amor primero antes del enojo. El optimismo, la serenidad y la alegría. El susto puede ser, ¿verdad? Cuando escuchamos que alguien grita o está enojado, nos asustamos. El temor y el miedo también, cuántos no lo hemos sentido. Otras de las principales emociones son el remordimiento, la melancolía. Nos da tristeza a veces saber más o menos cuando nos acusan de algo que no hemos sido culpables, la ira, el odio y la furia. Esas son las principales emociones que se viven, ¿verdad? O que puede tener un individuo en frente de un conflicto. Las reacciones emocionales. Manejar las reacciones emocionales significa escoger cómo y cuándo vamos a expresar las emociones que sentimos, ¿verdad? Ya hemos hablado de cómo solucionar los conflictos, ¿verdad? Y tenemos que saber exactamente el tiempo en el que podemos hablar o el tiempo en el que podemos expresarnos. Las personas que hacen un buen trabajo en el manejo de sus emociones saben que es saludable expresar sus sentimientos, ¿verdad? Es muy saludable o no es bueno que usted se quede con ese resentimiento por dentro, ¿verdad? Sino que tiene que expresarlo, tiene que sacarlo. Por esa razón es que las personas son capaces de reaccionar a las situaciones de una manera productiva. Uno de los consejos que podríamos ver es que estas personas saben que pueden escoger la forma de reaccionar en vez de dejar que las emociones los influencien a hacer o decir cosas que luego se van a arrepentir, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos dicho cosas de las cuales nos hemos arrepentido. Luego estas personas también tienen el sentido de saber cuándo es mejor expresar lo que sienten y cuándo es mejor esperar antes de actuar o de reaccionar. Es decir, hay que ser inteligentes y esperar el momento preciso. Otro de los conocimientos son las señales físicas, ¿verdad? Podemos darnos cuenta cuando alguien está furioso, está enojado, de acuerdo a la postura, ¿verdad? La persona a veces adopta una figura tensa, rígida, cerrada, cruza los brazos, aprieta los puños. Las expresiones faciales también, no sonríen, hacen muecas, fruncir las cejas, trabar los ojos, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Y la respiración. A veces podemos detectar cuando una persona aumenta la frecuencia cardíaca de acuerdo a su respiración, ¿verdad? De acuerdo a la furia que siente. Y luego tenemos pues las actitudes positivas frente a los conflictos. Y ahí tenemos actitudes de escucha atenta, donde nos referimos que el mejor inicio para la resolución de conflictos es escuchar al otro, ¿verdad? Siempre callar y dejar que el otro se exprese. Luego tenemos la proactiva, que es cuando se crean soluciones creativas por parte de los dos.
Y luego tenemos la negociadora, cuando se plantean soluciones sin afectar al otro individuo, ¿verdad? Entonces estas son partes de las actitudes, de las reacciones o los sentimientos que podemos ver nosotros cuando tratamos de resolver un conflicto. Es importante reconocerlas, ¿verdad? Saber qué es lo que está pasando con la otra persona para nosotros poder dar una buena resolución al conflicto. Así es que esta era la clase del día de ahora, chicos, ¿verdad? Esperamos pues que les haya gustado. Hoy no hay actividad porque ya prácticamente solo nos queda el examen. Así es que nos escuchamos hasta la próxima.